Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con nuestra clase de la semana 3, que eran medidas numéricas para serie de datos simples. Vamos a entrar de lleno a ver las aplicaciones. En esta parte de nuestro video vamos a explicar las medidas de tendencia central para dos ejemplos. El siguiente es el ejercicio de autoevaluación C3A1, lo encuentran en el capítulo número 3 del libro de texto. Nos dice que se tienen los registros estadísticos sobre 16 muestras de laboratorio de examen de sangre en un laboratorio químico-biológico. Las muestras de extracción de sangre fueron las siguientes en centímetros cúbicos y nos están pidiendo calcular las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Aquí nos aparecen los 16 valores, si se dan cuenta es una serie de datos simple. ¿Por qué? Porque solo tengo 16 datos. Lo que nos piden es si tengo 30 o menos, pues es una serie de datos simple. Si fuera mayor, entonces ya como datos agrupados. Muy bien, luego de esto, pues lo primero que deberíamos de hacer cuando tengamos estos datos es ordenarlos de menor a mayor, de manera ascendente. Entonces yo aquí voy a comenzar a dar clic sobre cada valor y se va a ir ordenando desde la posición 1 a la posición 16 según le corresponda. Entonces si se dan cuenta aquí en la secuencia, yo aquí voy dándole clic sobre cada uno y ustedes se dan cuenta, miren cómo es que se va ordenando donde le corresponde a cada valor. Ahora yo le voy dando clic aquí y simplemente la idea es que queden de menor a mayor, ordenados de manera ascendente. Eso es lo que nosotros buscamos al final. ¿Verdad? Entonces aquí ustedes ven cómo es que está acá, ¿no?, nuestra serie ya ordenada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya quedó nuestra serie de datos ordenada. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos venir y querer calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces la media aritmética la vamos a calcular de la siguiente manera. Según la fórmula que habíamos visto, la media aritmética es la sumatoria de los valores dividido en, si ustedes se dan cuenta, tomamos desde el primer valor hasta el último valor y básicamente lo que hacemos es sumarlos, ¿verdad? O sea, tomamos 1.5, luego 2.4, se va colocando, y así sucesivamente hasta el último valor. Efectuamos la sumatoria, nos va a dar 52.3, y luego me dicen el denominador dividido en, como son 16 datos, pues en el denominador va a 16. ¿Cómo vamos a expresar nuestra respuesta? Con dos decimales. Vamos a decir entonces que el promedio de estas 16 muestras de laboratorio corresponden a 3.27 centímetros cúbicos. Ese fue el volumen de sangre promedio. Es el valor que representa a esta serie de datos. Luego tendríamos la mediana. ¿Dónde está la mediana? Bueno, la media aritmética, vamos a tomar esta flechita, como es un valor de 3.27, podríamos nosotros decir que 3.27 está entre estos dos valores, o sea, entre 3 y 3.5. O sea, aquí vamos a encontrar nosotros a nuestra medida aritmética. Luego vamos a hablar de la mediana. Pues como la expresión para encontrar la posición es bien sencilla, pues lo que nos pide la fórmula es n más 1. ¿Cuántos datos son? 16. Bueno, lo colocamos aquí. La fórmula dice sumarle 1 y luego dividir entre 2. Esto me da 8.5. Quiere decir que en la posición 8.5 se encuentra la mediana. Recordando que la mediana representa el valor que divide en 2 a la serie de datos. O sea, parte a la mitad. Entonces yo aquí en color rojo, en color azul, perdón, les voy a colocar la posición 8 y la posición 9 de esas muestras. Como me dice que está en la posición 8.5, quiere decir que está entre la posición 8 y la posición 9. Entonces de ahí lo que me exige la fórmula es que como está en un valor intermedio, tomo 3.5 y luego el otro 3.5 y les voy a obtener un promedio. Aquí casualmente ambos son iguales, pero no necesariamente en una serie de datos los datos van a ser iguales, ¿verdad? O los dos donde hay que promediar. Entonces aquí 3.5 más 3.5 dividido 2, pues me vuelve a quedar 3.5. Entonces vamos a decir de que la mediana equivale a 3.5 centímetros cúbicos. Ese valor es el que divide en 2 a la serie de datos. O sea, por debajo de 3.5 está el 50% de los datos y por arriba de 3.5 está el otro 50% de los datos. Siguiendo la secuencia de la presentación, 3.5, pues básicamente, como les mencionaba, está entre dos posiciones, entre la 8 y la 9. Entonces por aquí
podemos decir que va a estar la mediana, ¿verdad? Y por último, vamos a decir entonces la moda. Y aquí pues es más sencillo, no hay una fórmula para la moda en cuanto a la que son la serie de datos simples. Simplemente es buscar el dato que tiene la frecuencia más alta, o sea, el dato que se repite más veces. Y entonces si observamos nuestra serie de datos, vamos a ver que el 3.5 se repite 5 veces. No hay ningún otro valor que se repita 5 veces. Por ejemplo, 3 solo una vez, 2.8 una vez, 2.5 dos veces. O si miramos por arriba, 3.7 dos veces, 4.2 una vez, 4.5 una vez. O sea que el 3.5 es el que se repite más veces, o sea, es el valor más común. Y a este nosotros le vamos a llamar básicamente la moda. Y entonces aquí estaría ubicada la moda. Entonces ya ustedes pueden observar, ¿verdad? Según las flechas, cómo es que están quedando pues nuestros valores, ¿verdad? 3.5, estamos hablando que está como por acá, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la mediana y la moda quedaron iguales. Solo la media aritmética quedó 3.17, está un poquito antes. Según los estadistas nos dicen que cuando la media aritmética, la mediana y la moda son iguales, se tiene una distribución aproximadamente normal, digamos, como una campana de Gauss. Entonces aquí estamos viendo que la media aritmética está un poquito corrida a la izquierda, ¿verdad? Porque está en 3.27 y en cambio la mediana y la moda pues está un poquito a la derecha. O sea, lo que estamos diciendo aquí básicamente es que la mediana está un poquito a la izquierda, ¿verdad? Está un poquito sesgado esto, básicamente. O sea, en pocas palabras, si tomamos en cuenta como referencia la media aritmética, que es la que se utiliza como referencia, a la media aritmética, aquí está ubicada 327, ¿verdad? Vamos a decir que del lado derecho vamos a tener un poquito más de datos que por debajo de la media aritmética. Lo ideal es de que esta media aritmética estuviera también sobre la mediana, ¿verdad? Porque así decimos 50% de cada lado. Y esto lo que nos está diciendo es que tenemos un sesgo negativo, ¿verdad? O sea, tenemos más datos del lado derecho, por arriba de la media aritmética. Pero bueno, esos son los valores que tenemos como medidas de tendencia central para esa muestra de 16 muestras de sangre. Muy bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Este también está en el libro de texto. Es el ejercicio de evaluación C3A3. Y este ejercicio básicamente hace referencia sobre los años de experiencia de médicos, básicamente. Y nos piden también que calculemos, en este caso, las medidas de tendencia central, o sea, la media, la mediana y la moda. ¿Verdad? Entonces aquí están los datos de años de experiencia de los médicos. También es una muestra, ¿verdad? En este caso, en lugar de tener, en el caso anterior, la muestra era de 16 datos, ahora tenemos una muestra de 26 médicos que laboran en un hospital. Y aquí están los 26 datos. Aún así, sigue siendo una serie de datos simple. ¿Por qué? Porque nos dice que 30 o menos datos es simple. Si es más de 30, entonces es agrupada, una serie de datos agrupada. Entonces podemos aplicar las fórmulas anteriores para calcular media, mediana y moda. ¿Qué es lo primero que dijimos que teníamos que hacer cuando teníamos la serie de datos? Ordenarla de menor a mayor. Eso es lo que se recomienda. Entonces aquí yo voy a comenzar a dar clic sobre cada dato y ustedes se van a dar cuenta cómo este se comienza a ordenar, ¿verdad? Como tenemos una serie de datos de 26. Entonces se van ocupando las 26 casillas, ¿verdad? Aquí lo hago de una manera rapidita para que no nos lleve mucho tiempo la secuencia y poder pasar a mostrar cómo se calcula cada una de las medidas de tendencia central. Muy bien. Entonces así nos quedó ordenada ya nuestra serie de datos. Desde el valor menor, que es 2, médicos que tienen 2 años de experiencia, y el valor máximo es que médicos que tienen hasta 18 años de experiencia, ¿verdad? Bueno, entonces vayamos a calcular sus medidas de tendencia central. Pasamos a esta diapositiva y entonces venimos acá y hacemos lo que habíamos explicado. Tomamos cada uno de esos datos de la serie de datos desde el 2 hasta el 18, lo sumamos y nos va a dar un valor de 212. Y lo vamos a dividir dentro del total de datos, que son 26, y esto nos indica entonces que la media aritmética es de 8.15 años. Esa es la
la cantidad de años en promedio de experiencia que tienen los médicos, 8.15 años. Luego de esto, vamos a decir que vamos a calcular la mediana. Bueno, ubicando la medida aritmética, 8.15 quiere decir que está por acá. Aquí en rojo voy a colocar entre 8 y 9, 8.15. Ahora, ahí está la medida aritmética. Ahora la mediana, recordando que la fórmula n más 1 partido 2 nos da la posición donde está ubicada, no me da el valor de la medida aritmética. Por favor, no confundir los conceptos. Entonces quiere decir que si nosotros tomamos n, que son 26 datos, de la serie de datos le sumamos 1, le damos entre 2, me da 13.5. Quiere decir que en la posición 13.5 va a estar ubicada la mediana. O sea que está entre la posición 13 y entre la posición 14. Entre estas dos posiciones. Y entonces ustedes suman el valor. Si se dan cuenta, las posiciones son cosas diferentes a los años de experiencia. Los años de experiencia que corresponden a la posición 13 es 7. Y a la posición 8, perdón, a la posición 14 es 8 años. Entonces aquí es donde se saca el promedio. 7 más 8 dividido 2 me da 7.5. Quiere decir entonces que la mediana es 7.5. Entonces ya puedo venir y colocar la flechita, ¿verdad? 7.5 está aquí, ¿verdad? Coloco, ¿verdad? Entre 7 y 8, o sea, 7.5. Aquí está la mediana. Quiere decir que por debajo de 7.5 años voy a encontrar el 50% de los datos o de los médicos y por arriba de 7.5 años está el otro 50% de los médicos. Y para concluir esta segunda parte de nuestra clase es la moda, el dato que más se repite o el más común. Bueno, entonces observemos toda la serie de datos que tenemos aquí. Y entonces observamos nosotros que de todos los datos que tenemos, pues el que más se repite es el 8. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su frecuencia es 6. Alguien va a decir el 7. Sí, el 7 se repite 5 veces. Y de ahí el 4 solo se repite 4 veces, o el 11 2 veces. Entonces el que tiene mayor frecuencia, pues en este caso es 8. Entonces decimos que la moda es 8. Para esto no hay fórmula, simplemente se coloca. Entonces decimos 8, va a estar por acá. ¿Verdad? No lo coloco en un extremo porque tiene que ser a la mitad de los 8 prácticamente, ¿verdad? Entonces miren cómo ustedes ven la media aritmética, no coincide con la moda ni tampoco con la mediana. O sea, son tres valores que son un poco diferentes, ¿verdad? 8.15, 7.58, ahí nos está dando más o menos a entender que hay un sesgo en la distribución de los datos comparado a una curva normal. Lo ideal es que las tres fueran iguales, ¿verdad? Pero a veces no da esto. Otra cosa que quisiera aquí explicar con respecto a la moda. ¿Qué pasa si todos los valores que aparecieran aquí en la serie de datos, o sea, estos que están aquí, no se repitiera ninguno? O sea, por ejemplo, que yo tuviera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 y así, pero no hubieran datos repetidos. Entonces mi conclusión es, no hay moda. También puede hacer que tenga en un caso de bimodal. O sea, por ejemplo, aquí digamos el 8 es el que se repite más veces. Se repite, habíamos dicho que se repite 6 veces. Pero ¿qué pasaría si el 7 también se repitiera 6 veces? O sea, ahí sí que hay dos valores que se repiten la misma cantidad, entonces bimodal. Mi conclusión sería de que la moda 1 es 8 años y la moda 2 son 7 años. Incluso puede haber una trimodal, que hayan 3 modas, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, aclaro que puede darse el caso de que no haya modas, que sea unimodal, como en este caso una sola moda, o bimodal, que hayan 2 modas, o trimodal, que hubieran 3 modas, o un caso donde fuera multimodal, más de 3 modas, ¿verdad? Pero ya más de 3 modas es una situación que entonces ya no podemos enfocarnos y saber cuál es el dato o cuál es el más común, el más frecuente, ¿verdad? Que se está suscitando en la serie de datos. Muy bien, entonces hasta acá vamos a dejar nuestro video con respecto al cálculo de las medidas de tendencia central y los espero para el próximo, la parte del video donde vamos a entrar a ver las medidas de posición. Muchas gracias.